Hola Iglesia, ¿cómo estás? Te bendigo y le doy gracias a Dios por la gracia que ha puesto sobre ti, por el convencimiento que te ha dado para que tú puedas resistir al enemigo, derribando toda fortaleza, identificando y derribando fortalezas que puedan estar en tu vida, que impiden que puedas vivir esa vida victoriosa que Cristo alcanzó para ti. El video anterior hablamos acerca de las fortalezas mentales, que son creencias falsas, presuposiciones falsas que el enemigo pone en nuestra vida que nos hace difícil arrepentirnos. Hoy vamos a hablar de las fortalezas del corazón. Satanás también establece fortalezas en nuestro corazón y estas fortalezas las establece para mantenernos en pecado. Las dos fortalezas más comunes del corazón son el corazón endurecido y la falta de perdón. Hoy vamos a ver el corazón endurecido. El corazón endurecido es una falta de voluntad para responder la corrección de Dios. Cuando Dios trata de hacer que obedezcas y te da una dirección, algo dentro de ti se levanta para decir, no lo haré. Eso es un corazón endurecido. ¿Cuáles son las causas de un corazón endurecido? La sensualidad y el orgullo. Vamos a mirar qué es sensualidad. Sensualidad no solamente tiene que ver con inmoralidad, sino que es todo el amor que uno tiene, que una persona tiene por el placer que produce el pecado. Entonces vamos a leer Efesios 4, 18, 19, te lo voy a leer y dice así: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces, un corazón endurecido vive para el placer sensual. Es una persona que disfruta tanto el placer que produce el pecado que no quiere renunciar a él. Y ese amor por el pecado puede hacer que endurezcas tu corazón cuando Dios quiere corregir. Si la sensualidad, que es el amor por el placer que produce el pecado, te ha hecho endurecer el corazón de tal manera de que no obedezcas a Dios, parte de tu liberación va a ser aprender a odiar el pecado. Es muy importante que cada creyente aprenda a odiar el pecado. Mira, Salmo 97, 10 dice así: que los que aman a Jehová odien el mal. Dios odia el pecado. Dios no odia el pecado porque quiere estropear nuestra diversión. El odio al pecado es porque Él ve la destrucción que trae a nuestra vida. Por eso lo odia y así mismo tú lo tienes que odiar. El pecado siempre traerá un placer momentáneo, pero su efecto a largo plazo es la destrucción y la muerte. Voy a enumerar algunos efectos del pecado. Voy a hacer un listadito rápido para que tú cuando tengas el material lo puedas profundizar con el soporte bíblico. El pecado daña tu testimonio. El pecado cauteriza tu conciencia. El pecado aflige al Espíritu Santo. El pecado trae disciplina de Dios para nuestra vida. El pecado abre una puerta para que el enemigo nos atormente. El pecado obstaculiza nuestras oraciones. El pecado nos hace menos útiles para el Señor. Y el pecado te impide experimentar el plan perfecto de Dios para tu vida. Entonces, para evitar las trampas del enemigo y caminar en la bendición de Dios, es esencial que aprendamos a odiar el pecado. La segunda causa para que un corazón se endurezca es el orgullo. Dios se opone a los orgullosos, dice Santiago 4, del 6 al 10, dice, pero da gracia a los humildes. Y también nos dice, humillaos delante del Señor y Él los levantará. Hay algo extraño que hacemos algunas veces, es que mentalmente aceptamos los mandamientos de Dios y decimos, sí, esto no se debe hacer, pero de alguna manera pensamos, es rarísimo, pensamos que nosotros tenemos el derecho o tenemos la vía libre para cometer ciertos pecados, que eso que pensamos que es malo no se aplica a nosotros. Es tremendo eso, y esto a menudo ocurre con ciertos pecados relacionados con hábitos personales. Por ejemplo, comer en exceso, o la pereza, la negligencia, el espíritu crítico, los chismes, etc. Entonces vemos que la Biblia los condena como incorrectos, pero sentimos que de alguna manera nuestras acciones están siempre excusadas. Y esto es una evidencia de orgullo. Tenemos que aprender a discernir los pecados de orgullo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo logramos? Haciendo un autoexamen exhaustivo, despiadado, porque cuando nosotros somos culpables de orgullo, no creemos que ciertas reglas se apliquen a nosotros. Debido a esto es difícil ver nuestras acciones como pecaminosas a los ojos de Dios. Lo tremendo es que nosotros no lo hacemos
como soy orgulloso, nada se aplica a mí. No, es algo rarísimo que podemos hacer en algún momento en nuestra vida, que criticamos al otro, pero que nosotros nos permitimos hacerlo. Es más, llega un momento en que lo estamos haciendo y sabemos que está mal, pero nos disculpamos y eso es orgullo. Entonces, si el orgullo te hace endurecer tu corazón contra la corrección de Dios, nuestro primer paso para la libertad es humillarnos. Si el orgullo te hace endurecer tu corazón cuando el Espíritu Santo viene a corregirte y tú lo pasas por alto, entonces el primer paso, ¿cuál va a ser? Que nos humillemos. Pocos cristianos se dan cuenta de cuán peligroso es el orgullo. Y Santiago 4:6 nos advierte así: Dios se opone a los orgullosos. Es tremendo, oponerse. Esto es una declaración aterradora, porque cuando dice que Dios se opone a los orgullosos, está diciendo que se pondrá en nuestra contra. Y Santiago, sin embargo, continúa dándonos una promesa maravillosa que dice que aunque Dios se opone a los orgullosos, en Santiago 4:6b y el versículo 10 dice: Él da gracia a los humildes, humillados ante el Señor, y Él te exaltará. Si se ha endurecido tu corazón, puedes elegir humillarte. Humillarse a sí mismo trae una liberación de la gracia de Dios sobre nuestra vida, y Dios mismo nos hace prosperar. Gracias al Señor. Dios es bueno, iglesia. Cuando te sientas que el orgullo y la terquedad aumentan en tu vida, entonces llámalos como son: orgullo y terquedad, obstinación. No los consientas. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y humillarte. Debes tomar la decisión consciente de rendirte y Él te da gracia. Le pides gracia para que te permita caminar en sus caminos y en esa libertad. Si nos rendimos a su espíritu, Dios promete quitar ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, y liberarnos para caminar en victoria. Vamos a leer Ezequiel 36, 26, 27, dice así: Te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ti. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ti y te moveré a seguir mis decretos. Gloria al Señor. Eso es lo que hace el Señor cuando venimos a Él. Pero si tú ves que hay dureza en tu corazón, pues pídele al Señor gracia y dile que te quite ese corazón endurecido. Por definición, un corazón endurecido significa que la voluntad ha sido tomada por el pecado y que no tiene la intención de cambiar. Sin embargo, Dios siempre está dispuesto a cambiar tu corazón endurecido por uno de carne, uno sensible a su voz. Dios es el único que puede liberar tu corazón y llevarte a la victoria. Si deseas sinceramente liberarte de la presión del enemigo, solamente tienes que preguntarle a Dios qué área de tu vida ha sido tomada, qué área de tu vida le has dado lugar al enemigo. Dile ahora que te muestre cualquier área que esté endurecida contra él. En el material encontrarás las áreas más comunes de un corazón endurecido. Sigue avanzando, que Dios te bendiga.